¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otra edición más de Cultura Fronteriza. Mi nombre es Cosme Colliñón, muchas gracias por sintonizarnos. En Historias de Vida Periodística tenemos la participación de José Mercado, un reportero del diario La Voz de la Frontera de Mexicali, quien, bueno, pues de Guaymas llegó a Mexicali. Además, tenemos una sección nueva. Una sección nueva, sí, hechos y personajes de la historia fronteriza con Yolanda Sánchez Ogaz. En esta ocasión nos va a presentar la historia del comandante de la policía en Mexicali allá en los años 60. Nos estamos refiriendo a don Gustavo Sánchez Quevedo. Por supuesto, tenemos la sección La Maltera con Javier Sánchez, quien nos presenta una entrevista con Héctor Corella de la cervecería artesanal Amante. Y finalmente, para cerrar el programa, tenemos una canción con Susana Zabaleta. Acompáñenos en esta edición de Cultura Fronteriza. En Historias de Vida Periodística tenemos como invitado a José Mercado, que su nombre real es José Guadalupe Valenzuela Mercado. Él dijo que más corto, más popular, José Mercado. Él nació en Guaymas, Sonora, el 12 de diciembre de 1949. Tiene 67 años y es la forma como entró al periodismo. ¿Cómo inicié mi carrera en el periodismo? A los 25 años, por accidente, yo trabajaba en una empresa que era constructora de barcos, en un astillero, y por accidente llegué a un periódico y empecé a los 25 años y empecé de cero. No me gustaba la lectura, poco a poco me fui metiendo en lo que es esto de la lectura, la escritura, el trabajo en el periódico, y de ahí empecé a crecer un poco. Llegó el momento en el que ya sentí que la necesidad de salir de Guaymas para buscar otros horizontes, para ver si realmente había aprendido algo o iba a encontrarme con los topes muy severos, muy fuertes. José Mercado sintió la necesidad de probarse, salir de Guaymas a otro lugar para probarse como reportero. Así emigra a Los Mochis, Sinaloa. Llegué a Los Mochis, estuve en Los Mochis 10 meses trabajando. Salí por amenazas de muerte por parte de grupos de campesinos que en aquel entonces invadían tierras. Cuando salí de ahí, salí a mediodía y en la noche ya estaba rodeado el departamento donde yo vivía. Iban por mí, ya tenía las advertencias, 2 advertencias de ellos. Me regresé a Sonora a los 27 años, 28, entré a trabajar al periódico El Imparcial. Estuve como segundo del encargado de la oficina. De ahí me dieron una corresponsalía, es la de Caborca. Salió huyendo de Los Mochis, Sinaloa. Se regresó a su estado natal, Sonora. ¿Por qué salió? Porque unos campesinos a los cuales había criticado querían lincharlo. Llegué a Caborca, duré 1 año, 8 meses en Caborca. En Caborca recibí una advertencia por parte de un director de la Policía Judicial del Estado en aquel entonces, por el hecho de que había publicado que como andaban los elementos del Registro Federal de Vehículos, andaban recogiendo todos los carros ilegales. En ese entonces hasta la Policía Judicial escondió los carros ilegales, los carros que no traían placas. Y eso me valió para que el mismo comandante en un momento dado me hiciera la advertencia de que me cuidara. No tardé mucho, ni una semana, cuando de repente en el motel donde yo vivía me esperaron y me cazaron y me quebraron la nariz de un golpe. Seguí trabajando en Caborca hasta que, como ya a los años 8 meses, salí de ahí y llegué a Baja California, Mexicali. José Mercado, después de trabajar como corresponsal del Imparcial, también tiene problemas, como usted lo escuchó, con un jefe policíaco. Tras este problema, él decide emigrar a la frontera y llega a Mexicali y se entrevista con el director de La Voz de la Frontera. Invitado por don Rogelio Fontecil, director de La Voz de la Frontera. Allí quiero decir que es la primera empresa de periódico, el primer medio que me hizo
3 tipos de pruebas diferentes para poder aceptarme dentro de la plantilla de equipo de trabajadores de ahí. La primera consistió en la redacción, que esa la traíamos la experiencia, no había ningún problema, la resolvimos, la pasamos bien. La segunda fue la prueba de campo y nos mandaron a hacer una entrevista con alguien que no le gustaba dar entrevistas. En aquel entonces era el gerente o director del Ferrocarril Sonora Baja California, Carlos Malo Caguán. Cuando llegamos con él, él dijo: no doy entrevistas, no me gustan las entrevistas, ni elaboro información, no tengo departamento de comunicación, no quiero nada con los medios. Como era un examen, era una prueba para mí, pues yo tenía que sacar algo de ahí. Le pregunté si podíamos platicar y dejé la libreta y la pluma a un lado. Yo nunca uso grabadora. Y en ese entonces le dejé ahí frente a él la libreta y la pluma. Y empezamos a platicar sobre el programa de ferrocarril. Lo que había, los programas, los proyectos, las propuestas que había de crecimiento y los problemas que enfrentaban también. En ese entonces decía él que estaba pagaban rentas al Southern Pacific de X cantidad de miles de dólares por renta de vagón o góndolas para tenerlas en el Valle de Mexicali, algunas en espuelas, otras como bodegas para la producción de trigo de aquí o los productores de aquí, y otras semidestruidas que eran reductos para malvivientes y vagos. Entonces haces la conversión, sacas lo que pierde la empresa, llego al periódico, hago la nota con la que me habían encomendado. Hago la nota de que el Ferrocarril Sonora Baja California pierde tantos millones de dólares al año por la renta de tantos vagones que tiene el Southern Pacific. Cuando me cita el director, me pregunta si estaba seguro yo que Carlos Malo, ingeniero, me había dado esa información. Le dije que sí. Y me dice: ¿le puedo preguntar delante de usted? Adelante. Y si él dice que no es cierto, usted se va. Sí, señor, no tenemos nada todavía. Le habla a Carlos Malo, le dice que estuvo con él un periodista, sí, enviado por ustedes ahí, estuvo aquí, lamentablemente yo le dije que no doy información, nos sentamos a platicar, sí. Bueno, dice, pues de la plática hizo una nota, te la voy a leer, y le leyó la nota tal cual. Cuando ya le leyó toda la nota, dijo: sí, le dije, sí, dije eso, sí, reconozco que dije eso, exactamente dije eso. Pero lo que sucedió aquí es que él dejó la libreta y dejó la pluma y él no usa grabadoras. Dice: ¿y qué puedes opinar de esto? Pues que tiene muy buena retentiva, dijo. Es lo único que te puedo decir. De ahí pasó, me dijo: esta nota es de mi amigo, él es mi amigo, por lo tanto hay que protegerlo. Curiosamente, a los 3 o 4 días, en el periódico Excelsior, andaba yo por el centro de la ciudad, ahí en la Librolandia, y vi el Excelsior y la cabeza principal, la de 8 columnas, decía: los ferrocarriles nacionales de México pierden tantos miles de millones de dólares al año por concepto de rentas de vagones, de las fronteras y todo. ¿Era tu nota? No, coincidimos, porque aquello era a nivel nacional, yo lo había hecho a nivel local. No era mi nota, y nomás le compré el periódico, lo subrayé y se lo puse al director para que viera lo que se había perdido. Y él pensó que yo lo había mandado y me dije: pues, ¿de dónde? Si usted me rompió la nota, que acabó con mis datos. Usted se los aprende de memoria, me dijo. Entonces ya. José Mercado tenía que pasar 3 pruebas en La Voz de la Frontera para ser admitido como reportero. Esta es la tercera prueba. ¿Pero en qué consistió? José Mercado nos platica. La tercera prueba, ya para aceptarme ahí en la plantilla, me dijo: yo aquí tengo un equipo monolítico de trabajadores, somos los mejores de todo el estado. Es un equipo destacadísimo de periodistas, lo mejor. Tengo un premio nacional que es Arturo Casillas. Usted va a entrar, pero si hay uno de ellos que no esté de acuerdo con su presencia, usted se va. ¿Está de acuerdo? Pues, ¿qué me quedaba si yo donde venía yo había quemado las naves? A lo que vengo es a esto y adelante. Y sí, al poquito tiempo ya me tomaron protesta, ya tenía la base laboral trabajando ahí. Curiosamente ahí trabajé nada más como 3 o 4 años.
Y llegó un momento en el que hubo ciertas fricciones o malos entendidos que nos obligaron a cambiar de aire, y hubo una oportunidad, entramos a trabajar al gobierno del estado con Xicotenca Leiva. Los problemas acompañan a José Mercado y por supuesto en La Voz de la Frontera tuvo problemas y de ahí salió para ingresar al gobierno de Baja California hasta que triunfa el Partido Acción Nacional. Me tocó de los que tomaron protesta, les tomaron protesta como burócratas. Estuvimos trabajando ahí en el estado. Teníamos base sindical ya y viene el cambio en los 10 meses cuando dejó la gubernatura Xicotenca Leiva y entra Óscar Bailón por 10 meses, y ahí se dio todo el revés de lo que se había manejado. Entra en las nuevas campañas, entra Margarita, entra Ernesto Rufo, gana estos. Entonces yo simplemente decidí de motu propio ya no participar con ellos y me retiré, dejé el trabajo, dejé la base sindical, dejé todo. Tras el triunfo del Partido Acción Nacional y de Ernesto Rufo Appel al gobierno de Baja California, José Mercado decide regresar a La Voz de la Frontera. Estaba como subdirector Felipe de Jesús López y después fue director. Un tiempo después se integra a la iniciativa privada en el Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali. De ahí salí otra vez, salí de aquí y me regresé al periódico con don Felipe de Jesús ya como director, como subdirector, después ya entró a la dirección. Estuve trabajando 2 años con ellos cuando surge la invitación que hace el Consejo Coordinador Empresarial, en aquel entonces encabezado por Cuauhtémoc Pérez Román. Él traía un proyecto que se llamaba Mexicali Industrial, un desarrollo económico inducido, que era una visión de largo plazo para vestir de infraestructura a Mexicali, darle la posibilidad de ser un estado atractivo, un sitio atractivo para la inversión, aprovechando una serie de condiciones propicias que tenía Mexicali, como era agua, como terreno plano, como todo. El único inconveniente era el alto costo del consumo de la energía eléctrica y el alto consumo de la energía eléctrica. Empezamos a trabajar con ellos, me fui con ellos y empezamos a trabajar ahí en el Consejo Coordinador Empresarial. Y de ahí, durante algunos años trabajamos con ellos como encargado de comunicación. Ahí permanecí 15 años, trabajé 7 años como encargado de comunicación y los últimos 8 fui el director general del Consejo Coordinador Empresarial. Dentro del Consejo Coordinador Empresarial de Mexicali, José Mercado fue una parte importante para la realización del Premio a la Productividad. Planteamos, dejamos alguna huella en el trabajo que hicimos ahí. Por decirte así, me tocó elaborar el proyecto de reingeniería para un proyecto que se llamaba Premio a la Productividad, que era un reconocimiento que hacía el sector empresarial a los trabajadores. Y era el único que se hacía en todo el país. Incluso en el estado era el único que se hacía en Mexicali. Nada más que en aquel entonces había caído un poquito ya en la inoperancia el objetivo, se habían perdido algunas cosas y al trabajador lo único que le daban era un reconocimiento en vídeo, un desayuno con él y un familiar, un montón de discursos, horas de discursos y ya los aplausos y que te vaya bien. En aquel entonces, con Federico Prieto Bagiola como presidente del CCE, se le ocurre plantear la propuesta de regalar un carro del año. Sin recursos, pero lo propuso. Obviamente que hubo mucho rechazo del presidente de las cámaras, no estaban dispuestos, no estaban de acuerdo, no iban a aportar recursos. El CCE se mantiene como ese organismo cúpula que encierra a todas las cámaras, pues se mantenía de las cuotas que pagaban las cámaras a él, nomás para gasto corriente. Obviamente en esa ocasión no estuvieron de acuerdo con la propuesta del presidente, lo criticaron muy duro, muy severo. Hubo conatos llegaron a punto de quedarse a agarrar a golpes entre ellos. Afortunadamente el agua no llegó al río, la sangre no llegó al río, perdón. Total es que por primera vez se planteó la propuesta para que viniera el secretario del Trabajo aquí a un evento. Decían, nunca ha venido, pues lo han invitado. No, entonces ¿cómo saben si va a venir? Se le hizo la invitación, se le mandó el proyecto, se le mandaron todos los antecedentes históricos, el objetivo central del reconocimiento.
Y aquí se tuvo en una fecha a Carlos María Abascal Carranza, secretario del Trabajo y Previsión Social a nivel nacional. Llegó, se emocionó, estuvo entregado al proyecto y dijo, quiero hacerlo a nivel nacional. Nos tocó aportarle el backup de información que nosotros hayamos generado para desarrollar el nuevo proyecto de ingeniería con el que nos participamos. Trabajamos en equipo bastante gente. Para José Mercado, la curiosidad y la cosquilla del periodismo no podían salir de él. Regresa de nuevo a La Voz de la Frontera. Entramos al periódico, regresamos a La Voz de la Frontera, al que llegamos originalmente, casi estamos completando el ciclo. Y con eso ya empezamos a hacer una serie de trabajos que nos encomendaron, cumplimos los objetivos y ahorita lo que estamos buscando ya es más que nada armar el proyecto, pero para lo que es el cierre del ciclo, que es la jubilación. Le preguntamos a José Mercado qué ha ganado con las nuevas tecnologías digitales que se cuentan actualmente y qué se ha perdido, qué ha perdido él del periodismo de antaño. Mira, lo que se ha ganado es la rapidez con la que te hacen llegar la información. La tecnología lo que te propicia es eso, te permite eso, que en el momento casi, dicen en tiempo real les llaman, pasa un suceso, alguien lo sube a una red y esa red lo distribuye y ya está en la información, esa es la comunicación. Pero a veces quien lo sube tiene una visión limitada en cuanto a lo que vio, a lo que en ese momento le tocó estar presenciar. Esto, ¿qué es lo que hace? Te digo, en el menor tiempo posible te genera algo de información hasta que ya después alguien profesional va y hace la investigación y sube la información objetiva, ya se nutren del resto de la información que les hacía falta. Tenían lo que era el principio, lo que es del suceso, pero les faltaba el por qué, el cómo y el cuándo. ¿Qué se ha perdido? Esto ha entrado en un terreno de frialdad en la interrelación de los mismos periodistas. En las redacciones ya ves distanciados a los elementos, casi ya no son participativos unos con otros, no se trabaja ya casi en el esquema del equipo de colaboración. Quieren regresar para hacer un trabajo de periodismo de investigación. Eso es muy laborioso, muy elaborado, muy costoso, muy tardado y no a todos les gusta. Pero lo que está generando esto es, ¿qué se está propiciando? Esa frialdad, por un lado. Y por otro, que muchos medios de comunicación han caído en el esquema de que me sale más barato tener esto, aunque sea impreparado para darme la información, a tener a alguien preparado que me esté costando, mejor de desecho y agarro esto y empiezan las empresas a buscar a mantenerse en ese mismo nivel de lo que quiero es ganar, pero para ellos. Esa es la diferenciación que yo le encuentro en ese momento. El periodista de Guaymas, emigrado a Mexicali, comenta que la labor del reportero no es bien reconocida por los medios de comunicación. Sin embargo, también comenta cómo se ha emigrado del oficio de periodista a la profesión de periodista. Bueno, aquí la cuestión es reconocerlo para qué. No. En lo económico, ningún periodista que haga un trabajo extraordinario se le repercute en lo económico. Nada. Es por el mismo, todo es por el mismo ingreso que te dan desde un principio. En lo de oficio, se creó el término de oficio inicialmente porque la mayoría de los periodistas surgían del centro mismo de las talleres, de donde hacían los periódicos. De ahí salían los reporteros, empezaban a oler la tinta y ahí se atraían, empezaban a trabajar. A veces tenían nada más estudios de primaria, otros de primera y secundaria y llegaron al nivel de preparatoria. Hasta que vinieron las universidades y dijeron, bueno, si ya están ellos ahí, vamos dándoles el título, haciéndoles la carrera. Hicieron carrera de periodismo y hicieron carrera de ciencia de la comunicación. Y las universidades empezaron a generar una gran cantidad de egresados cada año. Y en un principio dijeron, ustedes son los héroes de la nueva película. Así les decían los maestros, ustedes van a llegar a desplazar a los viejos que no tienen cultura, que tienen preparados. Pero ahora ya con justificada razón tienes tú el derecho de decirte, soy periodista porque tengo una carrera.
y un título que supuestamente me sostiene mi dicho. El hecho tienes que sostenerlo tú con tu trabajo. Esa es la diferencia. Entonces, tú sigues siendo el periodista, lo que hicieron es justificar tu capacidad. El hecho de que ahora tengas una carrera, sí está bien, perfecto. No se te representa en lo económico, de ninguna manera te repercute en lo económico, se mantiene igual. Las empresas dicen, ¿qué tengo aquí? Pues puedo tener uno con maestría. ¿Tiene maestría ahí? Pues si no te gusta, vete a dar clases a otra parte o vaya a otro sitio, aquí no. Lo que hace la carrera es que te abre opciones laborales. Así como antes nada más estabas sujeto a un periódico y estabas amarrado ahí, porque dijo, si salgo, ¿a dónde me voy? Ahora ya con la carrera tienes las opciones de que estás aquí, puedes irte a otra empresa, puedes irte a trabajar a una escuela, a dar clases, a la universidad, a donde quieras. Puedes elaborar algún proyecto, diseñar un nuevo esquema de comunicación, como en tu caso. Diseñar el esquema de comunicación, aparte de, te hace empresario por ese conocimiento que fuiste adquiriendo a lo largo de tu escuela. El ejercicio del periodismo no respeta un horario determinado. Cosme, muy agradecido por la oportunidad que nos das para expresar algo de nuestra vida, sin chiste, pero que nos ha llenado a veces de angustia y de emoción, y a la familia de malestar, porque dicen, se la pasas más tiempo en la calle que con la familia, y porque el periodismo sí es castigado, es sacrificado, no tienes horario de trabajo. Lo mismo estás en tu casa, puedes estar en tu casa gran parte del día, que te la pasas desde la mañana y hasta medianoche que llegas, y otro día temprano vuelves a seguir, en fin. Así es esto, es el periodismo, pero es bonito, es emocionante, es atractivo, no tiene más ventajas más que esas. Estar en el lugar y en el momento oportuno. En Historias de Vida Periodística, pues rendimos un homenaje a quienes a diario escriben la historia. Fue el caso de José Mercado, quien nos acompañó en esta ocasión. Gracias. Vamos a continuar con más en Cultura Fronteriza. Hoy damos la bienvenida a Yolanda Sánchez Ogaz, cronista de Mexicali, quien nos presenta una entrevista con el hijo de un comandante de Mexicali. Este comandante se llamaba Gustavo Sánchez Quevedo. Estamos aquí con un invitado especial. Yo soy Yolanda Sánchez, pero tenemos como invitado al señor Gustavo Sánchez Valenzuela. En este día vamos a hablar sobre un personaje que destacó en los inicios de la segunda etapa del municipio durante el gobierno municipal del señor Carlos Rubio Parra. El comandante Gustavo Sánchez Quevedo fue un personaje reconocido por las obras que realizó, y especialmente porque pues fue una persona muy querida por la población, precisamente por ese carácter que tenía él, alegre, todo el tiempo tratando de ayudar a las personas. El señor Gustavo Sánchez Quevedo llegó a Mexicali en una etapa en que todavía estaba en formación lo que era el valle, o sea, todavía estaba en manos de una compañía extranjera, La Tierra, y ellos llegaron de Coahuila en 1934, cuando pues todavía no se repartían las tierras, venían con el fin de conseguir una tierra donde pudieran vivir y sembrar. Desde una situación de pobreza, dedicados a la pizca, con el tiempo fue cambiando su situación y adquirió un terreno en el ejido Hermosillo, donde pudo de alguna manera
tener una situación económica estable. Junto con su familia vivió algunos años en el ejido Hermosillo y en esa vida en el Valle de Mexicali se relacionó con algunos personajes importantes, como por ejemplo Eligio Esquivel Méndez, posteriormente con Carlos Rubio Parra, y llegó a tener trabajos dentro del Banco Rural. En 1962, cuando se inicia la campaña para elegir al cuarto presidente municipal de Mexicali, él le acompaña en esta campaña y al obtener el triunfo, Carlos Rubio Parra lo designa como comandante de policía. En ese tiempo estaba dividido lo que era la Dirección de Tránsito Municipal y la Comandancia de Policía. Pero precisamente durante la gestión de Rubio Parra se fusionan estas dos dependencias y el señor Sánchez Quevedo queda como jefe de las dos corporaciones, una única. En ese tiempo su hijo Gustavo era un joven que le acompañaba, no era parte de la dependencia, pero le acompañaba y tiene pues una gran cantidad de vivencias y recuerdos de lo que su padre hizo en esta función como comandante de policía de Mexicali. Gustavo, ¿nos puedes hablar un poco de esta época en que tu papá fue comandante de policía? Sí, Yolanda, mira, precisamente como usted dijo, se fusionaron tránsito y comandancia, y además el Valle de Mexicali con sus delegaciones también pasaron a pertenecer a la corporación, ¿verdad? Pues como usted dice, fue una persona que convivió mucho con toda la gente, sobre todo al campo, pues siempre atendió al deporte, y en ese tiempo pues él en su trabajo tuvo 4 comandantes, verdad, que estuvieron también en la misma dependencia. Bien, ¿recuerdas cuando se construyó la cárcel? ¿Alguna anécdota respecto a la construcción de la cárcel? Que cuando él llega a la comandancia de policía, la cárcel se encontraba en la calle México y López Mateos. Era una cárcel muy antigua que, bueno, tenía en ese tiempo alrededor de 370 prisioneros, y por el tamaño que tenía ya no estaba pues en condiciones adecuadas y se construye una nueva cárcel. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, exactamente, fue cuando el ingeniero Rubio Parra, verdad, que era el presidente municipal, empezaron y construyeron lo que es hoy la cárcel, porque pues sí, precisamente no cabían ya donde estaba anteriormente, y se fueron para allá. Hubo pues ahí muchos problemas, se puede decir, porque las excavaciones que hicieron, el área donde está ahorita, pues no era precisamente, había un barranco, y se llevó a cabo a fin de todo, y ahorita pues hasta la fecha sigue funcionando. Bueno, me comentabas en otra ocasión que se hizo sobre lo que era el panteón, uno de los panteones municipales, ¿verdad? Y bueno, esta cárcel, que hasta la fecha es la que está funcionando, se hizo y empezó a funcionar en mejores condiciones, porque recuerdo yo que cuando ellos llegaron, pues había tantas carencias. Estamos hablando de una época en que ya había pasado el auge del algodón, ya empezaba la crisis del gusano rosado y de la salinidad. Entonces, económicamente ya no había las condiciones que había
existido años antes. Entonces, por ahí se menciona que cuando llegaron, lo primero que tuvieron que hacer fue resolver el problema de darle alimento a los presos que no tenían eso. Bueno, y en otras organizaciones, por ejemplo, cuando se creó el Escuadrón Vial, un escuadrón vial que trató de organizar la vida de los niños, es decir, la seguridad de los niños al salir de las escuelas. Este escuadrón vial estuvo compuesto por 80 niños que fueron abanderados por el presidente municipal y por el comandante, y se les dio también reconocimientos a las escuelas que participaron, como la escuela La Leona Vicario, la Presidente Alemán, la Benito, la Leyes de Reforma y algunas otras. Hasta la Miguel Alemán por ahí apareció. La Miguel Alemán. Sí. Tengo entendido que la educación vial se daba a los niños, se les preparaba, tenían sus comandantes y todo eso, y ellos se colocaban a la salida de la escuela para dirigir el cruce de los niños, y sobre todo para controlar, y la gente en ese tiempo pues respetaba bastante, entonces los vehículos se detenían, le daban el paso a los niños, y bueno, fue un proyecto bueno en esa época, pues que trataba sobre todo de darle seguridad a los niños. Otra de las cosas que se hizo muy importantes fue construir una serie de letreros para que la gente tuviera información en el valle, por ejemplo, donde había una curva, todo eso que no existía realmente en el Valle de Mexicali. También se colocaron los primeros semáforos. El primer semáforo que hubo en el valle, y que fue en el crucero Toluca, ahí se puso un semáforo para la seguridad de los estudiantes que cruzaban de diferentes ejidos en esa parte del valle. En la López Mateos se colocaron alrededor de 30 semáforos también, y bueno, se trató de darle una coordinación vial a Mexicali. ¿Qué recuerdas de eso? Bueno, sí, en realidad fueron los primeros semáforos que hasta eran una atracción para la gente, ¿verdad? El pueblo, en los ranchos, pues con más razón. No sabíamos ni cómo cruzar, que muchos decían, no, tienes que esperar la luz roja. Bueno, poco a poco la gente, pues nos fuimos acostumbrando. Ya ahorita pues ya está muy adelantado todo, está completamente urbanizado. Y pues, como tú decías, lo que fue mi papá le dio mucho apoyo a los niños. Yo me acuerdo cuando el coronel Esteban Cantú fue muy amigo de él y lo apoyó. Por ahí traigo hasta una foto donde está presentando a un niño del Valle que declamaba, que hablaba muy bien. Y hasta lo presentaron pues en radio, ¿verdad? Y en algunos programas. De ahí en fuera, pues sí, como tú dices, se empezó a construir pues muchas cosas, los caminos en el valle. No, pues no había carretera. La única carretera era la de San Luis, ¿verdad? Pero pues aquí tenemos ya ahorita ya todo muy, muy controlado. Bueno, en la cuestión de la cárcel, hubo un acontecimiento, no sé si recuerdas, muy famoso, que se trataba de un señor, un delincuente que había asesinado a alguien, que le llamaban el machetero. El machetero, sí, cómo no. ¿Recuerdas esa? ¿Cómo fue que lo detuvo? Es una anécdota interesante de cómo actuaba el comandante Sánchez Quevedo para detener a los presos. ¿Nos puedes contar esa anécdota? Pues, sí, un poco. Él no sabían dónde estaba escondido, no desconocían totalmente. Entonces se le ocurrió por medio del periódico
del periódico a hacerle un llamado y él avisó dónde estaba por medio de no sé quién. El caso es que fueron a hablar con él y se entregó pacíficamente. Estaba por allá en el 57, por allá en el desemboque, y como te digo, pacíficamente se entregó y le dijo: comandante, aquí estoy, confío en usted. Y lo detuvieron. Sí, recuerdo ese caso porque fue precisamente en la época en que yo conocí al comandante Sánchez Quevedo. Yo empezaba a trabajar como maestra y lo conocí a través de la familia de un periodista, de Enrique Galván Ochoa, a quien él le vendió una casa. Entonces lo conocimos, lo tratamos, y en alguna ocasión, precisamente cuando este señor Jacquinde estaba en la cárcel, nos invitó a recorrer la cárcel y a varias maestras, y estuvimos ahí platicando. Él estuvo platicando con el señor Jacquinde, estaba detenido, y bueno, a mí me quedó muy grabada la voz de ese hombre, que era la voz de una persona buena. No parecía ser un delincuente, ¿verdad? Me quedó muy grabada, todavía la recuerdo. Y platicaron, le preguntó el comandante que cómo se sentía, y bueno, ya le contestó, y estuvieron ahí. Y me tocó conocer esa cárcel pues por fuera, no entramos, nada más por fuera estuvimos de las celdas. Y sí, era una cárcel, yo tengo la idea de que era una cárcel así como de madera, una parte era de madera, no lo recuerdo muy bien, pero es una de las anécdotas pues curiosas de la época en que el comandante estuvo al frente de esta corporación, cómo detuvo a este preso que había estado escondido durante mucho tiempo. Bueno, termina el periodo de gobierno de Carlos Rubio Parra en 1965, el 30 de noviembre de 1965. ¿Y qué pasa con el comandante después de esto? Pues a él lo llaman precisamente, como dijiste, al Banco Rural, donde estuvo como pues gerente en San Luis Río Colorado, en el 57, 43, en Cuervos. Estuvo trabajando ahí por no sé exactamente cuántos años, ¿verdad? Pero pues sí, ahí estuvo colaborando. En el Valle también, porque era donde él se desarrollaba mejor, ¿verdad? Sí, era una persona que amaba la tierra. Yo recuerdo que en alguna ocasión él comentaba que el problema de los campesinos en el Valle es que estaban endeudados con el Banco Rural, que por eso los ejidos no desarrollaban pues económicamente, porque estaban muy endeudados. Él tenía la costumbre de ahorrar para sembrar. No pedía créditos, bueno, al menos eso comentó en esa ocasión, pero sí era una persona amante del campo, ¿verdad? Yo lo recuerdo como hablaba de su rancho en el ejido Hermosillo, no se me olvida que estaba en ese ejido, su propiedad, todavía la tienen ustedes, sus hijos. Lo recordamos como una persona muy alegre, muy buena, muy noble. Y ahora que los he conocido a ustedes, sus hijos, veo que la sonrisa que tienen ustedes es igual a la que tenía él. Pues ¿verdad? Sí. Aún cuando está con los presos, recuerdo un caso... Se hacía amigo de los presos. Sí, se hacía amigo. Y como usted dice, quería al campo, quería al valle y a los campesinos, que eran sus compañeros. En realidad, ¿verdad? Los trataba como amigos a todos. Y ellos llegaban a la comandancia o cuando estuvo en el Banco Rural y entraban y preguntaban, vengo a ver al señor Sánchez, y pasaban directamente, ¿verdad? Sí, fue una persona de ese tipo, ¿verdad? Ojalá que todos los funcionarios fueran así. Pues
quiero agradecerle por su compañía, por su presencia en este programa y pues vamos a seguir investigando sobre la vida y obra del comandante Sánchez Quevedo. Al contrario, maestra, pues los agradecidos somos nosotros, la familia, porque pues nos está haciendo recordar, ¿verdad?, a mi papá, que pues todavía lo tenemos muy bien grabado. Todavía platicamos de él como si estuviera aquí todavía con nosotros. Bueno, pues muchas gracias. En esta ocasión contamos con Héctor Corella, que es el presidente de la Asociación de Cerveceros Artesanales de Mexicali, y pues hay algunas cosas que nos va a resultar muy interesante escuchar de él. ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido. Bien, Javier, muchísimas gracias por la invitación. Bienvenido. Héctor es un cervecero artesanal que sabe lo que es luchar en contra de la corriente, porque desde que hace algunos años empezó a dedicarse a fabricar cerveza, pues se dio cuenta de que esto no es un trabajo fácil cuando existe, por supuesto, una corriente industrial en contra y que impide que no nomás él, sino todos los que están metidos en este movimiento, su camino sea mucho más difícil. Sin embargo, pues Héctor, entre una de sus múltiples logros, es el de ser la primer cervecería que consigue el permiso de venta de cerveza artesanal en, evidentemente, su tasting room, que ahorita van a ver algunas fotos del lugar, un lugar muy padre, muy cómodo, muy informal, sin embargo con una cerveza excelente, empezando por las variedades que Amante vende. Héctor, pues te preguntaría ahora sí que un poco lo que me gusta preguntarles a todos los artesanos que nos visitan. Platícame cómo se te metió el gusanito de la cerveza, hace cuántos años, y cómo fue que evolucionaste hasta ser lo que eres hoy, una de las cervezas icónicas del movimiento artesanal. Claro en que Baja sí, California. Muchas gracias. Mira, yo comienzo a hacer cerveza hace aproximadamente 6 años. Ahora sí que por tu culpa. Estaba yendo yo a los Cheve Tastings en ese entonces, a las pláticas que dabas tú junto con Mariano. Y en alguna ocasión pues nos ofreciste a probar una cerveza que alguien hacía en Ensenada. Yo al preguntarte, oye, ¿qué cervecería es Ensenada? Yo no sabía que había una cervecería. Dijiste, no, es un vato que hace cheve ahí en su casa, ¿no? Y me llamó la atención ese rollo, y dije, pues si alguien la puede hacer en Ensenada, yo la puedo hacer en Mexicali, ¿no? Yo sin conocer todavía que ya había por aquí un par de personas emprendiendo en Mexicali sobre lo mismo. Me pongo a hacer cerveza y pues todavía el SUME no abría. Me acuerdo que íbamos muy a la par con esa cuestión. Hicimos una cata, bueno, ustedes realizaron una cata de cerveza en alguna ocasión, y el maridaje fue con quesos. Claro. De ahí fue la idea de
tu señora esposa ponerle amante, ¿no? Porque me acuerdo que dijo que si el vino estaba casado con el queso, la cerveza era el amante. Y todos, pues ponle amante, que eso yo estaba buscando nombre, ¿no? Y fue una de las causas principales. De ahí pues empezó a desprender ya un poquito más formal. Me salí de la cocina de mi casa, o me salieron, digamos. Conocí, me acuerdo, visité, me tocó conocer lo que tenías ahí en el garage de tu casa. Sí, ¿no? Ya eso fue en una segunda etapa. Okay. Ya me salí y toda la cochera de la casa se hizo cervecería, metí un cuarto frío y empezamos con eso. Y hasta hace 1 año y medio pues ya decidí proyectar un poquito más grande la marca, renté una bodega, ya con el equipo más grande, más formal, y con la idea siempre de luchar la cuestión legal para poder abrir un concepto como el que conocemos en Estados Unidos, el que conocemos en San Diego, que es una microcervecería con su sala de degustación para poder recibir personas tanto locales como turismo, ¿no? Claro. Entonces, ya desde hace algunos años yo traía esa idea, pero pues decía, ¿cómo le puedo hacer, no? ¿Cómo le puedo hacer sin saber bien cómo se iba a detonar este movimiento? La verdad es que el crecimiento ha sido exponencial y eso ayudó muchísimo a poder identificarlo dentro de la ciudad para poder detonarlo. Tú, ¿no?, como representante de los cerveceros de Mexicali, ¿cómo ves al movimiento? ¿Cómo ves a la gente que está ya organizadamente dedicándose a fabricar cerveza? ¿Cómo ves a este grupo? ¿Es un grupo con propuestas nuevas? ¿Es un grupo que está copiando recetas simplemente? ¿Es un grupo que trae alguna visión de futuro respecto del movimiento artesanal de Mexicali? Claro, es un grupo de gente emprendedora que están queriendo hacer lo propio para poder sobresalir. En un principio, pues hace algunos años, sí se usaba mucho la cuestión de copiar recetas para poder hacer un producto que gustara ahora sí que a amigos, o ya si empezaban a salir al mercado, pues al consumidor. Pero ahorita nos enfrentamos con la cuestión de que quieren los cerveceros darse a conocer por sus propuestas, por lo que ellos traen o lo que ellos quieren dar a conocer, o digámosle así como identidad, ¿no?, de cada cervecería. Y eso es muy bueno, porque ya nos estamos metiendo con temas de competitividad entre los cerveceros, aunque la llevamos muy sana. Siempre lo hemos dicho, un cervecero, o sea, podemos juntar a 10 cerveceros distintos en una sola cocina, con los mismos insumos, con una sola receta, y todos vamos a hacer cada uno lo mismo, pero a nadie les va a salir igual, ¿no? La mano del cervecero manda mucho, y creo que esto está identificando a cada uno de los cerveceros. Hay una competencia muy bonita en todo esto, y tanto es así que en el Amante Brew Tap Room tenemos cervezas de otros cerveceros con gusto, ¿no? Bien seleccionadas. Un poco de eso, digo, el tema de tu tasting room es histórico, digo, es el primer permiso que se otorga en todo el estado, y eso pues va a pasar a la historia del movimiento cervecero como un momento muy importante. Platícanos qué va a encontrar la gente cuando va a tu tasting room. ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo estás organizado? ¿Qué vendes? ¿Qué hay ahí? Ok, primero que nada, lo de este permiso es tomado en cuenta para una microcervecería en sí, cosa que no existe en el resto del país. ¿Ok? Creo que los primeros en aprobarlo fueron en Tijuana. Había por ahí algunas cuestiones para el punto de vista que traemos nosotros, y conforme a lo que se está haciendo a nivel estatal, hay que hacerle unos arreglitos al reglamento de Tijuana para que quede listo. Pero en sí, el primer permiso que se entrega para microcervecería a nivel nacional, pues es el Diamante, ¿no? Y entonces, pues ahora sí que estamos haciendo historia en todo eso. Lo que se ofrece en la microcervecería es, lo que nosotros proponemos es que la gente vaya a conocer
cómo se hace la cerveza, que vaya a conocernos a nosotros también, que vaya a platicarnos de inquietudes, de dudas, nosotros platicarles también a la gente de qué se trata el hacer una cerveza, transmitirles nuestra pasión, digámosle así, ¿no? Y al mismo tiempo, en lo que degusta su cerveza, pueden ahí de miércoles a sábado tenemos también a la antojería, que es el food truck de El Wok, donde pues están proponiendo diferentes menús. ¿A qué horas abres? Ahorita en un inicio de 5 de la tarde a 12 de la noche. Cerramos barra a las 11:30 para que la última media hora pues sea para el último consumo, ¿no? Entonces, pues ahí estamos recibiendo a la gente con mucho gusto y con muchas ganas. Agregándole un poquito a lo que decía la competencia, esto nos ha ayudado mucho a ser mejores en lo que hacemos, en los productos. Todos los cerveceros hemos mejorado muchísimo la calidad de nuestros productos en los últimos años, 2, 3 años. Ha sido ahora sí que marginal y sorprendente la calidad del producto hasta donde se ha elevado, ¿no? Aquí en Mexicali. Tanto pues que ahorita Mexicali es la ciudad más premiada del país en elaboración de cerveza y en calidad, ¿no? Te iba a comentar eso, ¿no? El talento que existe en Mexicali y por supuesto los ingredientes, empezando por el agua, creo que marcan una diferencia y pues no nomás lo notamos los que tomamos cerveza artesanal, sino lo notan también los jueces a nivel nacional y pues eso se reflejó muy claramente en el pasado evento de Cerveza México, ¿no? Así es. En el World Trade Center de la Ciudad de México. Y bueno, y ¿qué falta? Como presidente de la asociación y como cervecero artesanal, ¿qué falta para que esto se detone? ¿Por qué no tenemos más puntos de venta? ¿Qué falta para que eso suceda? Porque evidentemente esta cultura cervecera, en la medida en la que crezca más, pues va a haber más negocio, va a haber toda una oferta para un mercado y eso va a detonar otras industrias que están alrededor de la cerveza. ¿Qué falta para que esto se detone y se desdoble? Ok, una vez que se aprueba el reglamento o la modificación del reglamento de alcoholes de la Ciudad de Mexicali, empezamos, ¿no?, a trabajar toda la cuestión de reglamentación y todo, unos cerveceros en lo que unos vamos sacando los permisos, otros están preparando para adecuar sus instalaciones o ver bien, proyectar dónde se van a ubicar para cumplir con todos los requerimientos que establece la ley. No es de un día para otro, lógicamente, el que empecemos todos a trabajar al mismo tiempo y el que empecemos a generar todo este movimiento. Yo creo que nos va a llevar todo este año todavía que se abran otras salas de degustación, otros tasting rooms de cervecerías, para que podamos comenzar ya con el planteamiento nuevo que es el distrito cervecero en la ciudad de Mexicali. El distrito cervecero lo que nos va a traer es la proyección para el turismo, para atraer el turismo de cervecería, que pues lo conoces bien, todo lo que se da en San Diego, todo esto, lo queremos abrir a esa gente. Necesitamos hacer de Mexicali una ciudad con turismo. Sabemos que nos falta infraestructura, sabemos que faltan algunas cosas para lograrlo. El clima de repente no nos ayuda, sobre todo en verano, porque pues, ya somos famosos, ¿no? La gente no se quiere arrimar para acá, pero queremos tener la propuesta de la cerveza, queremos ser la ciudad con mejor cerveza a nivel nacional para que a la gente se le haga atractivo venir a visitarnos. Y al mismo tiempo, pues el distrito incluye pues un mapa donde se ponen estratégicamente las cervecerías que van a estar abriendo con sus salas de degustación y los lugares donde se puede consumir, igual pues aquí el Sume o los diferentes lugares, bares, restaurantes. De esa manera queremos que los demás personas
permisionarios o demás personas que se dedican al giro de vender cerveza se vayan sumando al esquema, ¿no? Que les sea conveniente, no nada más es decir, vende cerveza artesanal y ya, o sea, no, queremos dar un plus en todo esto, ¿no? Muy bien, y bueno, un poco para aterrizar esto, ¿cómo ves a Amante en el mediano y largo plazo? ¿Cuál es tu proyección? La proyección es, bueno, primeramente el siguiente paso pues es ampliar la capacidad de producción. O sea, nunca se deja de ampliar la capacidad de producción. Hay que estarle metiendo lana a esto. Es algo increíble. Entonces hay que aumentar la capacidad de producción para poder empezar a penetrar mejor el mercado de lo que veníamos haciéndolo. No hay que dejar de señalar que el principal objetivo ya se cumplió, que era abrir la sala de degustación y ser el primero. Eso ya. Entonces ahorita ya es empezar a conquistar el resto del mercado a nivel nacional, aunque ya hemos estado enviando producto a la Ciudad de México, Monterrey, pues aquí en la Baja en diferentes puntos, y después de ahí pues estudiar la cuestión de la exportación, ¿no? ¿Sí? Qué bueno, Héctor, pues de veras te felicito por todos los logros que has tenido. Muchas gracias. De veras para mí un placer tenerte en esta sección. Muchas gracias. Evidentemente nos vamos a seguir viendo por ahí, porque andamos ahí en los mismos asuntos, y pues te agradezco que te hayas dedicado un tiempecito, porque yo sé que estás metido en la operación y que es a veces difícil separarse de ella. No, con mucho gusto. Pero fue un gustazo tenerte por aquí, Héctor. Muchas gracias, Javier. Tú sabes que aquí en el Sume te apreciamos muchísimo y muchas gracias igualmente. Siempre estar colaborando con ustedes en este tipo de cosas. Igualmente. Ustedes, amigos de La Maltera, pues nos vemos en la siguiente ocasión. Ya sé que vas diciendo que soy mala, que el alma tengo negra, muy negra, que soy interesada y presuntuosa, que de orgullosa no cabe más. Ya sé por qué de mí vas hacia hablando, y es que el despecho te está matando. De no haber tu pasión correspondida, ni eso en la vida lo lograrás. No te ocupes de mí, no he de ser para ti, no me canses, déjalo ya. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala. Si hablando tú de mí vas a la gente, mi nombre chao por el arroyo, porque en mi reja lloras como un niño, sin mi cariño no has de lograr. Si dices que soy mala y soy perversa, que tengo el alma endurecida, porque pensando en mí pasas la vida sin mi cariño. Queremos agradecer a todas las personas que han participado en esta edición de Cultura Fronteriza. Quiero recordarles a ustedes que tenemos un correo que usted puede utilizar para comunicarse con nosotros. Es culturafronteriza@gmail.com. Muchas gracias. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. Déjala, venga. Agua que no has de beber, déjala correr, déjala.